Villa, pues bueno, el día de ayer se dio a conocer desde temprana hora, pues el sábado por la tarde, la detención, ¿no?, de Ricardo Roberto A., quien pues se le acusa o se le denunció y hoy ya vinculado al proceso por el delito de pederastía agravada. 15 denuncias tiene el propio docente, 14 de ellas tan solo de la escuela Leona Vicario, una de una escuela en la colonia Robledo. Hay 2 denuncias más, una a un director de la escuela de la Robledo y otra al director de la Leona Vicario. Ahí vemos las imágenes, Villa, de cómo pues arribó del aeropuerto y fue trasladado hacia la fiscalía. Sí, estas son las imágenes del día de ayer, aunque desde un día antes fue, como lo comentas, cuando se llevó a cabo la detención en una zona en los alrededores del residencial Santa Fe, allá en Cancún, Quintana Roo. Como podemos observar, pues custodiado por una gran cantidad de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, de la Agencia Estatal de Investigación. Y pues bueno, inmediatamente en ese lapso fue presentado ante el juez para iniciar el proceso de formulación de imputación. Nomás faltó que el juez dijera, sí, puede continuar con firmas, puede llevar su proceso con firmas. Y pues bueno, no, esto es de este episodio de algo que pudo haberse evitado si se hubiera llevado a cabo el proceso previamente. Sin embargo, se le dio la oportunidad a este individuo. No se termina por aprovecharse y emprender la fuga. Y pues bueno, la Fiscalía General del Estado, del grupo de aprehensiones concretamente, fue el que logró poner tras las rejas a este individuo, ¿no? Ahorita le vamos a decir por qué, cómo es que dieron con este docente interino, cómo es que dan en Cancún o en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. Que ya tienen mucho tiempo con la ubicación, ¿no? Cierto. Jorge, ya estaban mucho tiempo ubicados, pero estaban trabajando, haciendo un proceso para confirmar al 100%, para ver cuál va a ser el mejor momento para realizar el operativo. Ahorita le vamos a decir cómo es que dieron con él, así que quédese con nosotros porque le vamos a dar información que ningún otro lado va a ver o escuchar. El caso de Ricardo Roberto termina por darnos cuenta que cuando la Fiscalía y el Poder Judicial realmente buscan la justicia, todo puede darse de manera rápida o pronta y expedita, ¿no? Este es el claro ejemplo de que sí se puede. Tanto por la manera en que dan la audiencia inmediatamente, o sea, 2 horas después de que arriba al aeropuerto internacional de Mexicali, ya tenía una audiencia, o sea, prácticamente a minutos de que lo certificaron en la fiscalía, ya había una audiencia que se había suspendido aquel viernes 16 de diciembre, porque se había dado la fuga. Pero en este caso, Ricardo Roberto, docente interino de esta escuela Leona Vicario, se ha dado información de verdad que muy imprecisa por parte de algunos compañeros de los medios de comunicación, pero además mucho que se ha difundido en redes sociales que no... Que hay que entenderlo, ¿no? El por qué suceden ese tipo de cosas y cómo tendría que cambiar nuestro sistema de justicia. Realmente se da la fuga, Ricardo Roberto Villa, no sé cómo sea tu análisis, pero es las deficiencias dentro del sistema cuando te acompañas de un abogado y basta con que vayas a una de estas citas o estas audiencias previas a la causa penal con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Basta con que hagas eso. Ya el propio fiscal Ricardo Iván Carpio señalaba el día de ayer que tendría que darse otro mecanismo para que en este tipo de delitos como el secuestro, como el homicidio o como el caso de violación o pederastía o abuso sexual contra menores de edad, pues tendría una posibilidad de quedarte en prisión preventiva o en una vigilancia permanente en caso, pues hasta que se dé tu audiencia, porque si no, pues te fugas. Y acá estamos hablando de 14 denuncias tan solo en la escuela, una que ya decíamos en la colonia Robledo, pero también los directivos se les está investigando, ¿no? Estamos hablando de una gran carpeta de investigación sobre el tema. Sí, agregarle que ya cuenta con 10 mandamientos judiciales. Exacto. Este individuo, habrá que ver cómo se termina por integrar el caso, ¿no? Si todos se lo unen en un solo expediente, si lo llevan de manera subsecuente y van a estarle llevando 10 procesos de manera alterna o uno después de otro. Pero sí, ciertamente, ¿no? Incluso yo tuve la oportunidad de entrevistar al fiscal unos días antes y lo cuestionaba por otro de los errores que tiene el sistema de justicia, ¿no? Que puedes tú ser detenido 3-4 veces por un solo delito y continuar llevando tus procesos en libertad. De todos. Ajá. Sí. O sea, tú puedes estar acusado 5 veces de un robo
y las 5 vas a llevar tus pruebas en libertad, vas a llevar tus firmas y no importa que se interpongan uno con otra, vas a tener tú la posibilidad de hacerlo. Cuando incumples con tus medidas cautelares, piden una audiencia y la audiencia se la mandan a 8 meses después. O sea, para cuando ya, pues el proceso ya inició nuevamente el proceso judicial, entonces pues ya no tiene efecto, ya no tiene causa esta denuncia o este proceso. Entonces son de estas deficiencias que termina por exhibir este tipo de casos. En un hipotético en el que la policía ministerial y el Ministerio Público hicieran lo que dice el librito, hicieran lo que dice el manual, todos se les escapan, todos se les fugan. Pero como hacen de repente algunos artilugios o hacen algunos tipos de triquiñuelas para mantenerlos presos algunos, es por lo que logra esto. Pero son de estas deficiencias que sí tendrían que estar atendiendo y que carecen realmente, pareciera de criterio, ¿no? Muchos jueces, ¿no? El día de ayer, Villa, las madres de las víctimas de pederastía nos pidieron a los medios de comunicación que no las grabáramos, que les diéramos la oportunidad de estar ahí presentes, pero sin que las tomaran las cámaras, algo que obviamente atendimos como medios de la prensa, y estuvimos ahí afuera del edificio de la Fiscalía. Pero, pues bueno, cuando llega, desciende este vehículo oficial, este pick-up color blanco, y se interna hacia lo que es los edificios de la Fiscalía para su certificación, las mismas madres de familia gritaban, ¿no? Te vas a podrir en la cárcel, maldito. Todo este dolor, coraje, frustración, pues lo terminaron por sacar en un momento de espacios segundos, lo que se dio el día de ayer. Muy sentido, muy significativo para ellas también, el que estuvieran ahí. Ya después fue la rueda de prensa. En la rueda de prensa le preguntamos porque ya había mucha especulación, vi algunas cosas en redes, otras también que traen compañeros de que por qué estaba en Cancún, que si era el paraíso de los pederastas y toda una situación. Acá ya les habíamos dicho que ya teníamos conocimiento de dónde estaba. Bueno, de dónde lo estaban investigando o dónde lo estaban buscando. Incluso aquí les comentábamos que ya habían cateado casas de sus familiares para localizarlo. Pero obviamente, pues para no tronar la investigación y que dieran con su paradero, pues no dijimos en dónde estaban. Pero ya teníamos conocimiento que era en Cancún porque allá vive su mamá, porque allá viven familiares de él, y si bien él es originario de Tabasco, prácticamente sus estudios los hizo en la zona de Cancún. Y ahí es donde estuvo con sus familiares, y ahí es donde inmediatamente fue. Decíamos, incluso nuestro compañero Cristian Torres nos decía, pero es que ¿cómo pudo haber escapado en el avión? Le decía, pues es que fue antes de que saliera la orden de aprehensión. O sea, tú puedes viajar donde se te antoje antes. Y fue el artilugio legal que utilizó el propio Ricardo Roberto, ¿no? Entonces, pero bueno, estos y más cuestionamientos se le hizo al fiscal el día de ayer por parte de Ciudad Capital. ¿Y qué le parece si lo escuchamos? ¿Qué fue lo que respondió? ¿Contra qué chales? ¿Contra qué nosotros? En Cancún, En Cancún sí teníamos conocimiento nosotros desde que se ausentó de Baja California. Primeramente, pues, confirmamos que no se encontraba en ese territorio, y esas acciones de inteligencia de esta área especial, en apoyo a otras tenemos, nos informó de manera prácticamente muy rápida que se encontraba en aquel territorio. Evidentemente no pudimos comunicarlo en su momento, pero ya sabíamos que estaba en Quintana Roo desde que se fue de Mexicali. Pero sí se hicieron algunas otras intervenciones, se hicieron algunos otros cateos en otros domicilios, prácticamente todos de familiares, y entiendo que se estaba refugiando antes de ser detenido en uno también de familiares. ¿Qué te ganarse? Sí, en el estado de Quintana Roo, digo, las informaciones precisas de la acción que se materializó justamente se hizo con personal de aquella fiscalía, por la cual nosotros no conocemos ya a detalle algunas de estas situaciones. Sin embargo, lo importante y rescatable aquí es que nos avisan de inmediato de la localización, porque pues bueno, estábamos en un proceso de intercambio de información diversa nosotros con ellos para proveerles pues mayores datos que pudieran ellos utilizar para las acciones que se estaban desplegando ya en la búsqueda de campo. Nosotros le damos vida a esos convenios de colaboración, pero son ellos quienes materializan las acciones propiamente en su territorio, y ellos nos informan, pues bueno, ya la localización. Y bueno, esta es la respuesta que da el fiscal Ricardo Iván Carpio sobre la detención de este sujeto. Llamó la atención que el domingo en la noche se convocó a conferencia de prensa. El fiscal sabía de la magnitud del tema, de lo importante que era realmente para la comunidad mexicalense, y de lo pendiente que estaba la propia gobernadora, porque ella fue de hecho la que terminó por
por tronar la bomba, por así llamarlo, Sí. por dar a conocer que este sujeto ya había sido capturado. Y pues bueno, ahora después de esto, yo sí creo que ahora sí que en los restos del naufragio, Jorge, hay que empezar a ver el sistema educativo, hay que empezar a ver cómo poder encontrar y definir y depurar mecanismos para que este tipo de cosas no puedan volver a ocurrir, porque estamos hablando de 14 casos, bueno, 15 casos contando el de la colonia Robledo, y lo único que ocurrió fue trasladarlo a otro lugar, el estilo Spotlight, ¿no? Como el reportaje de Spotlight de los padres pederastas. UABC, universidades privadas, preparatorias, educación básica, ya ven por qué es urgente un protocolo en temas de acoso sexual. O sea, ya ven por qué es un tema que se debe priorizar, al igual que cuando se hizo este protocolo y estos mecanismos de denuncia por el caso de bullying en la administración de Peña Nieto en 2017. Ya ven por qué se debe de trabajar. Esto no hubiera trascendido tanto como pasó esto, y no estoy diciendo que no saliera a la luz, no, sino inmediatamente con la primera caso de acoso se hubiera podido denunciar. Ahora, ayer también se confundió un poco el caso, y nosotros acá se lo dijimos, el caso de lo que sucedió en la Robledo aconteció en febrero del 2022, pero se denunció en noviembre del mismo año. O sea, fue en noviembre cuando se presenta la denuncia ante los maestros de la escuela, ante el director, y ya a partir de ahí se presenta este documento ante la Secretaría de Educación, hasta la inspección escolar. Pero bueno, ¿cómo es que dan Villa con el propio Ricardo Roberto? Resulta que Ricardo Roberto inmediatamente va y se esconde en casa de sus familiares en un fraccionamiento exclusivo. Pero pues muy quitado de la pena, y eso se lo dábamos acá a conocer estos datos en exclusiva, muy quitado de la pena él, pues también sale a un bar y también invita a ex amigos universitarios a tomar un bar. Pero ya estaba la pesquisa, ya estaba en todas las redes sociales, ya Quintana Roo ya la Fiscalía de Quintana Roo ya lo buscaba. La primer casa que catean es la de su mamá. Inmediatamente él ya tendría que haber sabido que iban por él. Obviamente ahí esta investigación de inteligencia que hace la Fiscalía General del Estado, que lo entiende muy bien, sobre todo en el tema del secuestro, pero también la pesquisa ayudó mucho, esta pesquisa en la cual se ofrecieron 500,000 pesos, perdón. Pero además, muy quitado de la pena, el propio Ricardo Roberto va y hace un pago a una tienda Chedraui con su tarjeta de crédito. Entonces, a partir de ahí, pues le empiezan a dar elementos tanto a la Fiscalía del Estado como a la de Quintana Roo, y no fue tan complicado, y además a través de una denuncia de una persona residente de Quintana Roo, que fue la que llamó inmediatamente a Baja California a la Fiscalía, y fue como se pudo concretar este operativo. Ya habían sido varias casas cateadas. Ayer se declara que fue correcta o legal la detención antes de que se vinculara a proceso. Sí, sin duda, ¿no? Y al final, este tipo de detallitos, este tipo de errores, los podemos llamar así, pues concluyen con esta indagatoria, ¿no? Como lo dices, Jorge, cuando sí se ponen las pilas, cuando se aplican, se tienen resultados rápidos y de manera eficaz. Y ahora veremos realmente cuál es el resultado ya ante el juez, porque ahora viene la segunda parte. Ahora viene lo complejo, que es un caso en el cual se habla de abuso sexual, se habla de pederastía, cómo demostrarlo por parte de las propias autoridades en contra de este individuo, que en teoría no tendría que ser un hecho tan complejo. Sin embargo, pues bueno, habrá que ver cómo termina por armar este caso. Y yo insisto, tenemos que ver si todo lo va a hacer en un compendio, en un solo expediente, o lo va a ampliar de manera separada para llevar cada proceso de uno por uno hasta que concluyan los mismos. Y por otro lado, Jorge, pues todavía existe la posibilidad, aunque ya no hayan surgido más, de que pudieran presentarse nuevas, porque son 14 casos, pero solamente 10 órdenes de aprehensión. Algunos de ellos aparentemente no habían querido interponer denuncia por el caso, otros sí la terminaron por poner, pero todavía podría incrementarse los procesos, ¿no? Ya dijo el fiscal el día de ayer en la conferencia de prensa que van por la máxima. Algo que siempre es muy mediático decirlo por el impacto que se da y por la seguridad hacia la fiscalía. Esperamos que no suceda como en los casos de feminicidio, que termine la fiscalía acordando con el agresor o el presunto feminicida, que en este caso pues no se vayan a juicio abreviado, se vayan a juicio oral, y que pues bueno, se pueda, si así lo determina el juez,
otorgar la sentencia máxima. Que ahí tenemos imagen de la audiencia, a ver si la puedes poner, Tony, de la audiencia en donde, pues bueno, Ricardo Roberto el día de ayer en una audiencia privada, en una de las causas penales, como comentas, Villa, la primera denuncia que se hizo el 29 de noviembre de 2022, pues es como se lleva a cabo esta audiencia. Ya vendrán sí sorprendió que se diera la imputación y también la vinculación al proceso muy rápida la audiencia. La fiscalía pidió que fuera puerta cerrada porque pues se trata de una víctima menor de edad y pues bueno, así se determinó el día de ayer a las 11 de la noche, terminó en la madrugada. Y como dices, Villa, podría llegar a tener, o sea, si se pone al tiro la fiscalía y si las carpetas de investigación están bien complementadas y si el Poder Judicial lo determina también, podrían darle hasta 300 años de cárcel, porque son 15 denuncias, de ellas ya 10 judicializadas, ya con 10 órdenes de aprehensión, que la máxima por el delito de pederastía es de 20 años. Sí, y esto ya hay un antecedente, ¿no? En la Ciudad de México, donde ocurrió una cuestión similar con estos 300 años, en aquel caso en una escuela privada, si mal no recuerdo, fueron todavía más denuncias las que se lograron interponer y se comprobó en más casos. Sin embargo, aquí es un episodio similar. Yo quiero pensar que la Fiscalía General del Estado también presentó o llevó a cabo una revisión más exhaustiva dentro del propio plantel educativo, o podría ser un rastreo en otras para ver si no ha habido más casos, ¿no? Sí. Que es algo que planteaban hacer ahí el equipo de Adriana Lizárraga. Sin embargo, por lo pronto con esto ya es un buen resultado, es un resultado positivo. Y bueno, ¿no? Ahora hay que ver ¿cómo se puede arreglar esta situación, Jorge, de las medidas cautelares, de otro tipo de procesos o mecanismos para llevar tu proceso en libertad en determinados delitos? Porque si bien es cierto que hay muchos delitos que no acreditan prisión preventiva, hay que tener un poco de criterio también cuando se tratan de casos de esta naturaleza, ¿no? Y de esta relevancia. Sí, importante a ver cómo llevan este caso los agentes del Ministerio Público. Karen López es la jueza quien pues va a llevar este caso. Se determinó el día de ayer, bueno, hoy, por las primeras horas, la vinculación a proceso, y será contundente de qué manera se continúa. Esto ya es un tema jurídico, ya lo mediático se fue hacia un lado, ya esta pesquisa y todo lo que se generó en torno a Ricardo Roberto, pues ya se tuvo, ya se hizo, se concretó bien. Esperemos que no le toque el juez del Regino. Sí, no. Ni ningún juez o jueza que tenga algún tema familiar. Ya ves que juzgan por cuestiones meramente subjetivas, ¿no? Sí, de que tienen a lo mejor un familiar metido en drogas y ya no vamos porque ha pasado. Ha pasado.